10 minutos, como siempre, Aragón, fin de semana, Aragón Radio comienza su segunda hora de programa los sábados, hablando de asuntos de familia. Hoy queremos contarles el método de aprendizaje significativo y cómo educar a los hijos e hijas en comunicación con la escuela. Para ello nos acompaña Antoni Ballester. Él es profesor de secundaria y profesor universitario en la Universidad de las Islas Baleares. Antoni, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. No sé si conocía usted la noticia de que un niño había fingido su secuestro en Salou porque no había hecho los deberes. Es una noticia de esta misma semana. El suceso que causaba un gran malestar entre los vecinos, atemorizados por si había un secuestrador en libertad en la población. Bueno, pues quedaba simplemente en eso. La policía indicaba que era una criaturada. El niño está cursando quinto de primaria, había simulado todo por eso, porque no había hecho los deberes. No sé si esto también no puede ser falta de comunicación entre profesores, padres, niños. ¿Cómo lo podríamos definir, Antoni? Sí, bueno, evidentemente cuando se produce un problema es muchas veces porque no hemos actuado en la parte de la prevención. Entonces, a mí me parece muy importante la comunicación entre los padres, madres y el profesorado en relación al estudio. Entonces, es muy importante que los padres pasen un par de veces al año a hablar con los profesores y los tutores para ver cómo va el niño en la escuela, para poderse anticipar a este tipo de problemas y poderlo detectar antes si el niño está excesivamente preocupado o excesivamente presionado por los deberes. Antoni, ¿usted cree que tenemos que mejorar la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas? ¿Que no les estamos educando bien? ¿O que, como todo padre, claro, cuando se enfrenta a algo tan complicado como es esto de educar a un hijo, se encuentran muchas veces con dudas? Sí, es curioso. Es que los niños cuando nacen no vienen con manual de instrucciones, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día ya sabemos cómo educar a los hijos y, por ejemplo, ahora que estaba hablando de un manual de instrucciones, hay un libro de Javier Urra que se llama Educar con sentido común, que con 10 páginas aproximadamente de cada edad del niño nos va explicando qué cosas tenemos que tener en cuenta para ser más eficaces y hacerlo mejor. ¿Y qué podemos hacer para que nuestros hijos mejoren en la escuela? ¿Podemos ayudarles? ¿El entorno que se encuentran en casa beneficia o perjudica luego a los conocimientos académicos? Por supuesto. Mira, es muy importante que los padres vean y los niños sientan que la prioridad de la familia es la escuela, porque la manera que tenemos de educar a los niños y a las niñas y a los jóvenes, además de los padres y familiares, es también la escuela, es el sistema que tenemos para que puedan aprender y educarse con los demás. Entonces, es importante dedicar la atención a el tema escolar y que el niño vea por los cuatro costados o la niña vea por los cuatro costados que la escuela es importante. Por tanto, cuando nos encontramos con un aniversario, cuando nos encontramos con que tenemos que hacer un viaje, etcétera, procurarlo hacer cuando no sea horas de clase, cuando el niño no tenga deberes. Entonces poder dar el tiempo suficiente y que el niño vea, sobre todo, que la escuela es lo más importante. ¿Y cómo nos comunicamos? Precisamente con los principales actores que hay en la escuela, que yo creo que son los profesores. ¿Qué debemos hacer los padres para comunicarnos con los maestros y con los profesores? Bueno, es muy importante, por ejemplo, asistir a las reuniones de principio de curso, porque sobre todo los padres y madres tenemos la tendencia a ir cuando están los niños y las niñas en educación infantil, pero poco a poco luego vamos dejando en primaria porque pensamos que ya son mayores, porque claro, el tamaño del niño ha aumentado, pero muchas veces el pensamiento del niño muchas veces es muy infantil. Entonces es muy importante que ellos vean que estamos pendientes y también los profesores vean que se sienten apoyados. El tema del profesorado también es muy importante, que no hablemos nunca mal delante de los niños de los profesores, porque los profesores para los niños son como los padres, un referente adulto muy importante. La cuadratura del círculo, Antoni. El colegio inculca conocimientos, los niños deben venir educados de casa. Esto lo escuchamos muchas veces. ¿En qué medida el profesor, en qué medida el maestro nos ayuda también a potenciar la educación que damos a nuestros hijos en casa? O, pues en su contrario, si nosotros no educamos bien a nuestros hijos en casa, ¿en qué medida nos puede ayudar el maestro? Bueno, cuando un maestro piensa que tienen que venir educados de casa,
o completamente educador de casa, yo creo que es un error. Igual como los padres que piensan que todo el conocimiento se lo van a dar en la escuela. Tanto padres como profesores podemos enseñar y podemos educar. Entonces creo que es un trabajo de ambos, de los dos. Claro, para poder hacer esto tiene que haber una buena comunicación entre los padres y el profesorado, y que también los niños y las niñas y los jóvenes vean que esta comunicación existe y que tanto los padres como profesores estamos pendientes de ellos. Una de las recetas podría ser el aprendizaje significativo. Bueno, el aprendizaje significativo tiene mucha eficacia para poder hacer que el alumnado aprenda. Porque hoy en día sabemos que el alumnado, para que aprenda, tiene que relacionar los conceptos y hay que motivarle para el aprendizaje. No se puede esperar que esté motivado antes de empezar. Si el profesorado tiene en cuenta una serie de factores como la motivación, hacer el trabajo más motivador, más creativo, más relacionado con la vida real del alumno y con el mapa conceptual de Novak, permite que el alumno aprenda mucho mejor, pueda tener unos resultados entre un 90 y un 95% de aprobados en su aplicación, y también se eviten muchísimo los problemas derivados de la disciplina. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Y yo como padre, ¿cómo puedo colaborar para mejorar este aprendizaje significativo? Porque si hablamos de que padres y profesores y maestros tenemos que ir unidos, ¿qué es lo que puedo hacer yo como padre? Bueno, es un método de aprendizaje que está pensado para que lo apliquen los profesores. Los padres, evidentemente, lo que pueden hacer es apoyar a los profesores cuando están utilizando este tipo de métodos, y si tienen alguna duda, simplemente ir a hablar con ellos y preguntar, porque seguro que los profesores van a dar una razón convincente de por qué lo utilizan. Entonces, es un método pensado para el profesorado, y es un método que el profesorado aplica en el aula y tiene estos resultados. No sé si le voy a hacer una pregunta excesivamente gruesa para estas horas de la mañana, o una pregunta excesivamente, no sé, bueno, pues científica o sesuda. Pero, ¿cómo aprendemos las personas? ¿Y por qué algunas aprenden más que otras? Bien. Las personas aprendemos relacionando los conceptos, porque las neuronas del cerebro humano conectamos la información de los conceptos, que los conceptos son la base del lenguaje. Entonces, si nosotros enseñamos de la manera que los humanos aprendemos, aprenderemos mucho mejor, porque si no se van a producir dificultades en el aprendizaje. Para esto es muy importante el mapa conceptual de Novak, que lo que hace es una representación gráfica del conocimiento. Coge los conceptos más importantes y los relaciona, de manera que el niño o la niña o el joven, cuando está estudiando, ve de una manera muy sencilla la información conectada, relacionada, y entonces aprende mucho mejor. Antoni, pues me voy con este mapa conceptual de Novak a casa. Voy a ayudar a mi hijo a hacer los deberes. Primero, le tengo que ayudar mucho, le tengo que ayudar poco, tengo que hacer los deberes con él, los tengo que hacer con él. Y sobre todo, algo que se les plantea a muchos padres: uy, es que yo de esto no sé. Aunque mi hijo me pida ayuda, no sé si voy a poder colaborar. ¿Qué hago? Bueno, en este caso. Yo soy profesor y tengo hijos, y nunca les he dado clase a mis hijos, sino que con mis hijos he hecho de padre. Cuando algo no lo han entendido, les he dicho: mira, a ver si puedes averiguar la información, o pregunta al profesor que lo explique, que os lo vuelvo a explicar, porque a lo mejor no se ha dado cuenta de que no lo habéis entendido. Los padres muchas veces no saben la información del tema, ni tienen por qué saberla, de que están aprendiendo los niños, sobre todo cuando van a cursos cada vez más avanzados. Entonces, los padres, al principio, cuando son muy pequeños, los pequeños trabajitos que hacen en educación infantil sí que pueden ayudar un poco, pero luego poco a poco hay que darles autonomía, hay que estar con ellos. Por ejemplo, claro, hay que tener en cuenta que decirles, por ejemplo: mira, yo estaré trabajando en esto, tú haz los deberes al lado mío, yo estaré a tu lado. Claro, lo que no podemos hacer es cosas como, por ejemplo, ponernos a mirar la televisión, o ponernos a descansar, o en otra situación, o escuchar música cuando el niño está precisamente haciendo un trabajo de deberes en casa. De todas maneras, en esto de los deberes hay que tener en cuenta que los deberes es un tema también muy polémico, porque
hay que pensarlos muy bien y no se pueden dar por parte del profesorado de manera indiscriminada. Entonces es mejor que los niños busquen información, que los niños se preocupen por recoger la información que están trabajando y no hacer deberes, digamos, a palo seco, que son mucho más áridos y claro, a los niños no les gusta hacerlos y entonces se pueden dar situaciones de conflicto como lo que veíamos al principio en esta noticia. Antoni, para terminar, vamos a cerrar con una palabra que yo creo que sigue gustando mucho en España, que es la disciplina. Y siempre nos quejamos de que hay falta de disciplina en los colegios, que hay falta de disciplina en las casas. Y yo no sé por qué nos gusta tanto esto de la disciplina. Pero bueno, ustedes indican que con el aprendizaje significativo se evitan y se reducen los problemas derivados de la disciplina. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, un alumno normalmente en la clase está haciendo dos cosas. O está trabajando y aprende o molesta. Entonces, a los profesores nos interesa mucho que esté siempre trabajando y aprendiendo. Si los profesores, con métodos como este del aprendizaje significativo, lo que hacemos es motivar a los alumnos para aprender, tenerles ocupados en el trabajo, hacer los trabajos más creativos y tenerlos en el interés centrado en el estudio, evidentemente no van a molestar. Todo este método lo pueden utilizar o lo pueden consultar en el libro digital que tenemos en Internet. Pues ya lo saben, si quieren conocer más acerca de este aprendizaje significativo, busquen ese libro digital que hay en Internet y en Internet pueden volver a escuchar cuando quieran esta entrevista. A partir de, unos 40-45 minutos en www.aragonradio.es. Nos apetecía esta mañana en Aragón, el fin de semana, en nuestros asuntos de familia, hablar de familia, hablar de escuela y hablar también del método del aprendizaje significativo. Antoni Ballester, profesor de secundaria y profesor universitario en la Universidad de las Islas Baleares, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a vosotros. Gracias.